Paz de Cristo, bendiciones para todos y cada uno de ustedes en este día tan bonito. Le doy gracias a Dios por un día más, por la vida y la salud y por cada uno de ustedes. En este día quiero compartir otra enseñanza bíblica con ustedes. Yo espero, como le digo siempre, que me siga, que lo vaya corroborando allá en casita, en su Biblia. Le motivo y le invito a que se compre una Biblia, amén, para que aprenda de la palabra de Dios. Y yo le comparto esto con mucho gusto. Como le dije alguna vez, quizá usted no tenga tiempo de ir a la iglesia, sea una persona muy ocupada, también por la cuestión de la pandemia. En muchos lugares, pues sí se congregan ya, pero en otros no. Yo por eso hago esto con mucho gusto, así que le invito y le motivo a que me siga. Amén. El día de hoy quiero tocar un tema muy importante con ustedes. Vamos a hablar del pecado. Amén. Y sabían que hay una ciencia que estudia lo que es todo lo relacionado al pecado. Amén. Vamos a recordar y quiero reiterarles que la palabra doctrina no es otra cosa más que significa enseñanza. Amén. Doctrina significa enseñanza. Pero ahora en esta ocasión vamos a hablar un poco de la palabra o del tema de amarteología. Esta es una doctrina que habla acerca del pecado. Amén. Su esencia, su origen, sus alcances y su solución. Amén. Pues vamos a empezar. Yo espero que me vaya siguiendo, que le eche ganas y que se anime a estudiar conmigo. Amén. La palabra amarteología viene del griego, amén, y de un término griego que significa amartia, que significa errar al blanco o traspasar la línea. Amén. Y toda la Biblia habla acerca de este tema. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, he ahí la importancia de estudiar lo que significa la esencia del pecado. El pecado es una infracción de la ley. Amén. Es una infracción de la ley. Todo lo que brinca la línea de los estatutos de la palabra de Dios, de lo que Dios ya estableció, si nosotros nos brincamos esa línea, todo eso significa pecado. Amén. Desobedecer a Dios. Para corroborar esto voy a leerles una escritura que se encuentra en Primera de Juan de 3:8 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Quizás usted alguna vez se haya preguntado, si Dios creó todo perfecto, ¿qué fue? ¿De dónde tuvo origen el pecado? Pues déjeme contarle. Amén. Yo me he dado cuenta que inclusive muchos predicadores, no han estudiado este tema y muchas veces difieren en este punto. Le voy a leer otra escritura que se encuentra en Primera de Juan 3:4. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Se fija que aquí le estoy corroborando. Pero ¿cuál fue el origen del pecado? ¿Dónde se originó? ¿Dónde empezó todo? Amén. Pues mire, déjeme empezar por decirle que Lucifer, Satanás, era el querubín más hermoso que Dios había creado. Él estaba cubriendo con sus alas el templo, cubriendo el atrio. Era un ángel, un querubín tan hermoso que él servía para proteger y cubrir ahí el atrio donde el Señor se sienta, donde Dios se sienta. También se dice que era el director de la alabanza. Amén.
Y era un ser tan perfectamente creado, tan hermoso, dice la palabra de Dios, que tamboriles y con joyas preciosas fue adornada su vestidura y todo eso. Fue hecho tan a la perfección, tan bello, un ser tan hermoso, que él quiso, en su corazón nació un sentimiento malo de querer ser más que Dios. Y aquí se lo voy a comprobar. Amén. Se lo voy a comprobar en la palabra de Dios. En Isaías 14 del 12 en adelante. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subirá al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Amén. Él se envaneció y se rebeló contra Dios. Él quiso ser más que Dios y engañó a la tercera parte de los ángeles que habían en el cielo. Se cuenta que hubo una batalla campal ahí entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Los ángeles malos fueron derribados a la tierra. El Señor los arrojó de allá de donde los tenía, amén, en el cielo. Ellos tenían un lugar privilegiado y fueron arrojados. Aquí le voy a corroborar lo que le estoy diciendo, amén. Dice en el versículo 15, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Amén. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Amén. Entonces el Señor arrojó al enemigo. Pues no le vamos a dar mucho énfasis a estar hablando del enemigo porque no es el caso, amén. Pero quiero decirle que el origen en el universo, el origen del pecado fue en el corazón del enemigo, de Satanás, amén. Entonces, aquí en la tierra, ¿dónde fue el origen del pecado? Pues con Adán y con Eva, amén. Adán y Eva, el Señor les había puesto estatutos, los puso, todos sabemos la historia, en el huerto del Edén, y les había dicho que de determinado árbol y determinado fruto no podían comer, y ellos pues obedecieron a la serpiente, que la serpiente les dijo que bien sabes que le dijeron, es que el día que ustedes coman de ese fruto sus ojos van a ser abiertos, y la serpiente los engañó. ¿Y quién era el espíritu? ¿Quién era la serpiente? Pues era el enemigo, que ya con anterioridad había sido arrojado. Ahora le voy a corroborar lo que le estoy diciendo de Adán y Eva, leyéndole en Romanos 5, 12. Amén. Dice la palabra de Dios. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Se fija que le estoy corroborando todo lo que le estoy diciendo con la palabra de Dios. Usted puede anotar las citas bíblicas y corroborarlo allá en su casita. Lo que le estamos compartiendo, lo que le estamos enseñando de la palabra de Dios. Entonces, el origen en el universo del pecado fue originado en el corazón de Satanás. El origen del pecado en la humanidad se originó en Adán y en Eva. Amén. Adán y Eva. Ahora continuamos. Ahora le voy a corroborar lo que dice la palabra de Dios, que a consecuencia del pecado de desobediencia de Adán y Eva, porque nosotros provenimos de ese linaje, amén, de ahí provenimos todos los linajes de la tierra. Le voy a comprobar lo que dice y lo que le acabo de decir en la palabra de Dios. En Jeremías 17:9 dice la palabra de Dios así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Nosotros por naturaleza heredamos la herencia pecaminosa de Adán y Eva. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, y se lo vuelvo a repetir, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén.
Todos los seres humanos pecamos a diarios. Ninguno de los seres humanos estamos exentos de pecar. ¿Por qué? Porque somos carne, estamos llenos de pasiones, de sentimientos, de emociones, de concupiscencia, de muchas cosas. Amén. Y aquí quiero decir algo con mucho respeto. Muchas veces el ojo está puesto en nosotros, los cristianos, el ojo analítico, y también en los servidores del Señor. ¿Por qué? Porque piensan que el hecho de ser cristiano quiere decir que ya va a ser uno perfecto, pero no es así. Todos estamos sujetos a las mismas pasiones y a las mismas emociones y a las mismas luchas y pruebas, amén. Y nosotros no estamos exentos de pecar todos los días, amén. Hasta el mismo apóstol Pablo pecaba y luchaba con su carne, y se lo voy a corroborar. Mire lo que decía el apóstol Pablo, un gran siervo de Dios. Mire, le voy a leer en Romanos del versículo 16 en adelante. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley no es buena. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo la ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Y voy a terminar de leerles. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, o sea, en su carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se fijan todo lo que decía el apóstol Pablo? Se sentía miserable porque lo que quería hacer, él quería ser perfecto, llevar a la perfección la ley y todo lo que había aprendido, y apartarse del pecado, pero el cuerpo de él, su carne, lo hacía cometer errores y pecar, y se sentía frustrado hasta llegar a esa conclusión. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que si por su cabecita ha pasado, si Elisa es muy falta, muy pecadora, claro que lo soy, pero también dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. En nuestra naturaleza humana no está el hacer el bien, amén. También quiero compartirles otra palabra que es parabasis. Parabasis significa traspasar una línea también. Para nosotros, ¿cuál es esa línea? ¿Qué es lo que nos indica? A ver, Elisa, tú estás hablando del pecado, pero ¿cuál es la línea que no debo de brincar? ¿Qué es el pecado para ti? Pues déjeme explicárselo. Brincar esa línea, ya le dije que si Dios nos hubiera creado a los humanos y nos hubiera dejado en la tierra así nomás a vivir a la deriva, entonces no hubiera sido un Dios perfecto. Pero Dios dejó un manual, amén. Un manual de códigos morales, estatutos de santidad, etcétera, etcétera. Esa es la línea que los seres humanos no debemos de traspasar, amén. Y como le dije ahorita, los seres humanos, todos los seres humanos pecamos, todos. Piense en la persona más santa que usted considere sobre la tierra. Ok, ¿ya lo hizo? Esa persona es un pecador, peca a diario. Amén. Le voy a poner un ejemplo muy simple. En Efesios 4:26 dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo, los que me conocen saben que soy de carácter fuerte, a mí me gusta que me respeten, a mí me gusta respetar, etcétera, etcétera, y de vez en cuando me enojo cuando alguien me falta el respeto. Tengo derecho de enojarme, pero dice la palabra de Dios, no se ponga el sol, o sea, que no se haga noche y que yo todavía esté enojada, amén. Yo tengo que perdonar antes de eso, amén.
Decía un pastor el domingo, estaba contando que le chocaron el carro y, y dice él que él le perdonó el golpe a una muchachita de 16 años y pues sí sintió enojo por dentro y dice que la dejó ir a la muchachita y cuando ya se fue, que fue vio la defensa del carro bien doblada, bien aplastada, dice, y me agarré, dice, brincando como don Ramón y brinco y brinco, hasta me lo imaginaba al pastor. Dice la palabra de Dios que podemos enojarnos, claro, somos carne, tenemos derecho de enojarnos. Acuérdense, les voy a decir una cosa, podemos enojarnos, pero tenemos que llegar a la noche y perdonar y sacar ese sentimiento sucio y también nosotros pedirle perdón a Dios. Es válido como seres humanos, amén. El único ser sobre la tierra, cuando estuvo en la tierra, que debió de haber sido hermoso, maravilloso, divino, nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero Él no cometió pecado. Él fue sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero en Él, en el corazón puro y santo de Él, nunca se encontró pecado. Amén. Entonces por eso Él viene a dejarnos ese ejemplo, a que sigamos su ejemplo. Amén. Él es el modelo a seguir de nosotros. Si tú eres un cristiano y te dices amar a Jesucristo, porque eso es ser un cristiano, seguir el ejemplo de Cristo, tenemos que llevar, decía el pastor Sarabia, una vida cristocéntrica. Amén. Siguiendo el ejemplo y la sabiduría y el conocimiento del Señor. Esa es la vida de un cristiano. Amén. Yo hablo mucho con mi hija de que los hijos deben de honrar a los padres porque es un mandamiento. Si mi hija me deshonra y deshonra a su padre con mentiras o haciendo cosas indebidas, primeramente está infringiendo la ley y después está deshonrándonos a nosotros como sus padres porque le enseñamos cosas buenas, cosas de valores, de respetos, de la palabra de Dios. Amén. Entonces le voy a decir, vea la grandeza y la misericordia de Dios y lo bonito que dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y oiga lo que dice aquí, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Wow. O sea que si mi hija honra primeramente a Dios y después a nosotros, el Señor le dará larga vida. Oiga lo que le voy a revelar, es algo muy importante. Quizá usted diga, ¿y por qué yo tengo que seguir la ley y tengo que creerle a lo que estás diciendo? Escuche lo que le voy a leer en Gálatas 3:22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aleluya. Para que la fe en ¿quién? En Jesucristo. Amén. Fuera ¿cómo dice? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se fija por qué debemos de honrar y amar a Jesucristo? ¿Se fija por qué debemos de obedecer su palabra? Amén, porque todo está establecido en este libro llamado Biblia. Amén. Mire, voy a comprobarle la perfección de la Biblia. La Biblia es un libro muy completo que habla sobre muchos temas, de ciencia, de medicina, de muchas cosas, hasta de recetas. Dice, la Biblia habla de todos los orígenes del pecado, del universo, el origen de la raza humana, el origen del primer matrimonio, el origen de la familia y el origen de la desobediencia y el origen del pecado. Amén. Cuando Dios creó todo, cuando Dios hizo la creación en los comienzos, imagínense lo hermoso que debe de haber sido todo, la belleza de la naturaleza, de las flores, del aire bien puro, los animales deben de haber sido más grandes, las flores a lo mejor eran más grandes, no sé, era todo perfecto, amén.
¿Sabía usted que hasta la misma naturaleza resiente el pecado? ¿Cómo la naturaleza? Sí. Recuérdese que cuando el hombre desobedeció, hubo una maldición sobre la tierra. Amén. Y ahora la naturaleza también, en estos tiempos en los que estamos viviendo, lo resiente, y se lo voy a comprobar. Le voy a leer lo que dice Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una con dolores de parto hasta ahora. Amén. La naturaleza, la tierra, todo está gimiendo y está sufriendo por esa maldición que fue lanzada a la tierra y por el origen del pecado. Amén. Todo lo que sucede, hermano y amigo que me escuchas, tiene un porqué y un origen, y te lo estoy comprobando. Amén. Por eso es que con mucho amor estamos tratando de enseñarle para que se apegue a la palabra de Dios y su relación esté bien con Dios, para que cuando usted tenga que darle cuentas al Señor, cuando su vida termine en esta tierra, usted ya haya sido perdonado, ya se haya arrepentido de todos sus pecados. Una forma de ver las ordenanzas de Dios es donde el Señor nos da los 10 mandamientos. Esto se encuentra, usted lo puede leer, no se lo voy a leer, usted lo lee en su casa, en Éxodo 20, donde Dios nos dio los mandamientos que debemos de seguir. Amén. Pero la Biblia es un libro que habla en muchísimas partes, en muchos versos bíblicos, sobre lo que es el pecado. Yo solamente le voy a leer 1 o 2 en esta ocasión. Amén. Oiga lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 6, del 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es por mencionar uno que otro pecado. Hay muchos más. Entonces, esta no es la intención de lastimar a nadie, sino de aprender y darnos cuenta de cómo estamos viviendo, cuál es el pecado, para apartarnos de él. Amén. Estimado y muy, muy amado amigo y hermano que me escucha, la intención de dar estas enseñanzas no es lastimar su corazoncito, no, sino hacerlo reflexionar. Yo reflexionar, primeramente yo, de qué manera estamos viviendo, qué pecados estamos cometiendo. El pecado nos ayuda a infringir la ley y por lo tanto nos aparta de Dios. Amén. El Señor es un Dios puro, un Dios limpio, de amor y de misericordia, que si usted se arrepiente, Él puede limpiar sus pecados. Amén. Para eso Él murió allá en el Monte Calvario, por amor a nosotros, para que todos esos pecados pudieran ser perdonados a través del derramamiento de sangre que Él hizo allá en la cruz. Amén. Por amor a usted y por amor a mí. Existen muchos otros pecados. Le voy a mencionar unos poquitos para no alargar mucho el tema. Por ejemplo, pecamos cuando tenemos malos pensamientos, cuando hablamos mal de las personas, cuando murmuramos, el chisme, las contiendas, cuando hablamos mal de alguien porque nos cae gordo o lo que sea, cuando no perdonamos, nuestro corazón se ensucia. Amén. Cuando tenemos malas emociones o malos sentimientos en nuestro corazón, cuando sentimos, por ejemplo, deseo carnal por otra persona que no sea nuestro cónyuge, a eso la Biblia lo llama adulterio. Los jóvenes cuando sin estar casados cometen fornicación, teniendo sexualidad sin estar casados en el santo matrimonio, como dice la Biblia. Cuando decimos malas palabras, cuando maldecimos.
los sentimientos de enojo, de ira, la envidia, el sentirnos superiores a otras personas, también eso es pecado, porque todos los seres humanos somos iguales. Si unos seres humanos tienen más bienes materiales que los otros, eso no tiene nada que ver. Los seres humanos somos creación de Dios y Dios nos ama por igual a todos. Amén. Dios no hace excepción de personas. El ser sarcástico, el ser malo, el ser mal patrón, el retener un salario, el hacer tranza en alguna cosa, todo eso es pecado. Por eso nosotros debemos de apartarnos y tratar de seguir los estatutos, las leyes y los mandamientos del Señor. Es muy difícil, sí lo es. Quien diga que no es un gran mentiroso. Pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana, amén. Si pecamos en el transcurso del día, híncate. Antes de ir a dormir allá en tu camita, a un lado de tu cama, híncate ahí en lo secreto donde nadie te mire. Pídele perdón al Señor. Las cosas malas, los malos sentimientos y las malas emociones nos separan de Dios. Amén. Entonces hay que arrepentirnos. Amén. Todo tiene una secuencia, todo tiene un porqué. Debemos de arrepentirnos y hay otros pasos que más adelante voy a compartirles. Pero lo primero es arrepentirnos de todas las maldades que hemos hecho en el transcurso de nuestra vida. Si pudiéramos anotar en un papel cuántas veces pecamos en el día, ¿te imaginas la lista tan enorme que haríamos? Y eso desafortunadamente nos separa del Señor. Hay que arrepentirnos, amigos. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. Yo espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Les invito, les exhorto y les animo a que nos apartemos del pecado, a que nos apartemos de las cosas que ofenden al Señor y que tratemos de acercarnos a Él leyendo la Escritura. Amén. Yo deseo con todo mi corazón que cuando venga el Señor a recoger a su pueblo, todos seamos levantados, como dice la palabra de Dios, y que allá podamos vernos, podamos conocer a los apóstoles, a Moisés, a Juan, a Pablo, a Pedro, amén, y que podamos gozar de la presencia del Señor. Por último, dice la palabra de Dios, yo deseo que seas prosperado en todo, yo deseo que el Señor les bendiga y les dé la vida eterna. Bendición.